Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos aquí comentando ciertas cositas y hoy estaba simplemente paseando por Twitter, mirando ahí sin más, y me he encontrado con este tweet. Básicamente, pues es una persona, ya directamente su nombre es el triangulito este, ¿no? Una mujer vende caricias por dinero, o sea, una mujer que vende caricias por dinero, tiene tema con un hombre que en otras circunstancias diferentes, sin poner su cuerpo por necesidad económica, no haría. El dinero actúa como una forma de coerción, no como medida de consentimiento. En este momento he dicho, me da mucha rabia que la gente piense tan mal, o piense tan poco, o reflexione tan poco, o reflexione tan mal, o haga las cosas así, no se sabe muy bien por qué. O sea, ¿en serio hay gente que teniendo tan poca idea de las cosas, del mundo, de la lógica más básica, puede decir algo así? En serio, se tiene que meter a reflexionar a alguien que no sabe pensar, pero luego he caído en la cuenta de que esto no tiene que ver con pensar o no. Tiene que ver con otras cosas. Porque, a ver, si nos ponemos simplemente a analizar la frase, una mujer hace esto por dinero, porque si no hubiese dinero de por medio, no lo haría. Entonces, de ahí saca la conclusión de que el dinero actúa como una forma de coerción, no como medida de consentimiento. ¿Dónde está o sea, ¿cómo pasas de un sitio a otro? ¿Cómo diciendo, ya, pero si no hubiese dinero de por medio, entonces no pasaría, por lo tanto, es coacción y no consentimiento el dinero? ¿Por qué? No hay una asociación lógica entre una cosa y la otra. La reflexión que has hecho no tiene ningún sentido porque no, del punto A al punto B no explicas el camino, no explicas por dónde se pasa, no explicas por qué. Es que el consentimiento en sí, si algo, yo qué sé, si una persona se lía con otra, o sea, tiene tema con otra porque es guapo, ese tío es guapo, entonces significa que si la mujer lo acepta por guapo, no lo hubiese aceptado por feo. Entonces, el ser guapo es coerción. O sea, no es consentimiento. No tiene sentido. O sea, que algo ocurra por un motivo concreto no hace que ese motivo concreto sea coerción. No tiene ningún sentido. O sea, pensar esto es que es directamente no pensar. No tiene ningún tipo de lógica ni nada. Entonces, me he puesto, pues he caído en la cuenta de que estas reflexiones y estas frasecitas hechas que van repitiendo constantemente sin reflexionar no son un razonamiento, no hay detrás un razonamiento, no hay detrás un pensamiento, no es que estén en contra de las caricias por dinero y de que las mujeres puedan dedicarse libremente a esta profesión por, por estas cosas que exponen aquí, sino que están en contra de que las mujeres se dediquen a esto y entonces, a raíz de ahí, por sus propios prejuicios, buscan excusas. Es que va al revés. Yo, por ejemplo, primero tengo unos valores y luego, a partir de esos valores, me formo una opinión. Por ejemplo, yo considero que las cosas tienen que ser consentidas para que sea todo correcto y bien. Sin embargo, pues hay cosas que puede ser que en una primera instancia a mí me puede parecer bien, pues sin consentimiento ni nada. Por ejemplo, la ley de prohibido fumar en los establecimientos. Yo no soy fumador. A mí me conviene. A mí, pues cuando la pusieron y tal, dije, bueno, pues bien, que se jodan, ¿sabes? O sea, tuve el pensamiento de, a mí me beneficia. Luego también reflexioné sobre lo horrible que fue el ponerlo, cómo se puso, todo lo que se hizo. Fue un desastre, ¿vale? Fue un desastre absoluto como lo implementaron, porque primero les dijeron, vale, hacemos. O sea, es obligatorio que haya zona de fumadores y de no fumadores. Y entonces, a la que lo pusieron, y ahí se gastaron un dineral en hacer eso, dijeron, vale, pues ahora no se puede fumar en ningún sitio. O sea, fue lamentable. Pero bueno, a mí egoístamente, pues me parecía bien porque me convenía. Sin embargo, como soy voluntarista, como defiendo que las cosas tienen que ser con consentimiento y tal, entiendo que meterse en la propiedad privada de los demás y obligarles a comportarse como a ti más te gusta es inmoral. Entonces, pese a que a mí me beneficie más que esté prohibido, considero que tiene que prevalecer la voluntad del propietario a la mía o a la de la mayoría o la del grupo o la de los más violentos. Entonces, a mí me podría convenir que no se pudiera fumar en los bares, pero entiendo que, dados mis principios, hay que permitir cada uno elija en su propiedad. Entonces, en los progres esto no pasa. En esta gente no pasa. O sea, estos pensamientos no vienen de tengo unos principios, tengo unos valores y entonces yo... No hay valores, o sea, no hay principios progres.
Los progresistas no tienen una base sólida de principios a raíz de las cuales articulan todo su pensamiento. No hay, no existe esto. Por eso se contradicen tanto. Simplemente son gustos personales y que van hilando como que conviene para aglutinar a las masas y así gobernar. Y entonces, pues los progres, la gente así que no se presenta política y tal, pues vota eso simplemente porque ha dicho cosas parecidas a las que a ellos les gusta. Entonces va ahí a esto. Pero no tiene un pensamiento propio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto no es más, estos progres abolicionistas en contra de las caricias por dinero, tanto de hombres como de mujeres y tal, que hacen este tipo de reflexiones que no tienen ningún sentido, no son otros, no son, es que es exactamente lo mismo que los que se han opuesto siempre a las caricias por dinero, solo que antes estaban del lado de conservador y ahora están en el lado progre. ¿Por qué? Pues porque antes, pues esta mentalidad católica de que esto es pecado y demás, era la imperante, y entonces, si estabas en contra de esto, pues era muy fácil, pues unirte a este pensamiento porque era lo globalmente considerado y lo habitual para estar en contra de esto. Ahora, pues tienen otras excusas y justifican así su rechazo a esta profesión, pero con estas cosas. Pero dicen, no, pero es que antes los conservadores eran simplemente egoístas que querían imponer su modo de vida y ahora es que lo hacemos por las mujeres que se dedican a esto para salvarlas. Mentira, mentira, no es verdad. Los conservadores, que creían férreamente que si hacías esto ibas al infierno, y están totalmente convencidos de que haciendo esto vas al infierno, también te intentaban salvar. Vale que tú consideres que eso es mentira y tal, que no existe el infierno, que no existen estas cosas, vale. Pero ellos, desde su punto de vista, que estaban completamente seguros de que existía el infierno, consideraban totalmente que te estaban salvando. Aunque estuvieran equivocados, su pensamiento y sus intenciones eran salvarte. Entonces, lo mismo estás haciendo. Tú crees, bueno, suponiendo que lo haces por salvar y no por otros motivos y tal, o siendo buenistas, igual que hemos sido buenistas con los conservadores, que puede ser que simplemente haya rechazo, odio y demás, que sí, que hay muchas excusas y tal, muchos motivos, muchos sesgos y prejuicios, pero suponiendo esto, es que la mayoría de veces que la abuela del pueblo decía, oh, no haga esto porque, oh, qué pobrecita, era porque es pecado y va a ir al infierno y quería salvarla. Entonces tú, que quieres también lo mismo, haces exactamente igual. No, es que te voy a salvar de algo que tú no quieres ser salvado. Uy, tengo el gatito aquí, lado hipo. Esto simplemente se ve porque las tías que se dedican a las caricias por dinero no defienden estas cosas, no quieren ser salvadas ni por las católicas, abuelas católicas, ni por las jóvenes femiprogres. No quieren, tienen el mismo rechazo por ambas. O sea, simplemente quieren que les dejes en paz y dedicarse a sus cosas. Entonces, básicamente estas mismas tipas que se dedican a decir estas mismas chorradas, si hubiesen nacido hace 150 años o 200 o tal, pues tendrían esta moral cristiana y entonces se opondrían diciendo pues las mismas cosas que se decían hace 200 años. Pero es que son exactamente igual. Es la misma pulsión de rechazo y prejuicio hacia las mujeres que se dedican a esto la que lleva a decir estas chorradas. Porque como no tienen razón, como es mentira todo lo que dicen, pues entonces tienen que hacer siempre falacias. Entonces, si ahora mismo explicas a una persona que esto está mal, y que esto está equivocado, y que no tiene razón, y que cualquier cosa, o sea, entonces también tendría que estar mal, pues que alguien se tira a alguien porque es muy inteligente, porque es muy guapo, porque es muy simpático, porque claro, si quitases esa característica, pues entonces no habría, por lo tanto eso es coacción. Dices, no, pero eso es algo tal, estamos hablando de dinero, vale. Tú cuando vas al súper, no te llevas la comida a tu casa sin más, no coges las cosas y te las llevas y punto. Tienes que pagar por ellas. Entonces, si no pagases, no te podrías llevar esos productos. ¿Eso significa que en el fondo estás robando? Porque sin dinero de por medio, no te lo llevarías. Por lo tanto, el dinero que pagas es coerción. Estás robando. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? Pues lo mismo. No tiene lógica. Es absurdo. O sea, si este mismo razonamiento lo pones en otros muchísimos sitios donde no tienes este prejuicio, no te encaja, no tiene ningún sentido. Es solamente el prejuicio que tienes contra las caricias por dinero lo que hace que pienses que esto puede llegar a ser correcto. Pero si lo extrapolas a cualquier otra situación, no tiene lógica, porque de base no tiene lógica, es solo un prejuicio. Por mucho que tú le digas esto a una persona que opina así,
no le vas a cambiar su prejuicio contra las caricias por dinero. Simplemente, pues, vas a invalidar su frasecita y tendrá otra y otra y otra y otra y otra. Y cuando ya hayas desmontado absolutamente todo, pues volverá a empezar o te reformulará todo de esto, o sea, te reformulará todo, pues, pero con otras palabras, pero que en el fondo significarán lo mismo, y le darán vueltas, vueltas y vueltas y vueltas para no reconocer que en el fondo, pues lo que quieren es que estas tías pues no se dediquen a eso, que no les gusta esa profesión y punto. Y entonces por eso encontramos argumentos tan malos, no solo en este tema, sino en absolutamente todos los temas progres. Porque es que al final, hay algo muy habitual que me encuentro, es que los razonamientos que tienen en contra nuestro de cuando dices algo, cuando das una explicación y tal, se quedan en ¡hala! Pero qué barbaridad has dicho. ¿Cómo puedes decir esto? Todo el mundo sabe que esto no es así. Esto no es así, hombre. Si tu argumento contra algo simplemente es decir, ¿pero cómo va a ser así? ¿Pero cómo puedes pensar esto? ¿Pero cómo dices esto? ¿Cómo te debes esto? ¿Vaya chorrada has dicho? Si no puedes explicar por qué eso está mal, por qué eso es una chorrada, por qué eso es tal, y simplemente te queda el pero cómo has dicho eso, significa que tu postura es un prejuicio y no tienes motivos para tenerla. Simplemente, pues es lo habitual, es lo que se piensa, es lo que se cree. Pero en el fondo, pues no tienes nada detrás. Y por eso hay tantísimos errores, tantas equivocaciones, tantas malas reflexiones, y por eso no pueden argumentar bien los progres, por eso no debaten, por eso no entran en ningún tipo de reflexión ni absolutamente nada, porque no hay nada detrás, no debaten porque no pueden debatir. En el momento en que tú te pones delante de ellos y les dices, vale, pues explícame por qué esto está mal, dime motivos, dame razones, y tú empiezas a desmontar todo esto de esta manera, pues no pueden y saben que no pueden, pero sus prejuicios pueden más. Entonces, por eso entramos en este bucle, por eso dicen estas cosas, y hay que entender su manera de pensar y su manera de reflexionar y de comunicar para poder explicarles, pues, lo que les pasa. Y bueno, poquito a poquito. Y aquí queda mi reflexión. Todo esto es lo que he pensado cuando he visto simplemente estas líneas. Ya me ha venido a la cabeza toda esta reflexión y quería compartirla con vosotros. Pues decidme qué os parece. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y nos vemos.